Acierta todas las preguntas sobre pruebas estadísticas de tu examen. ¿Quieres saber cómo? Muy buenas, Efiker, soy Lidia, enfermera familiar y comunitaria, y en este vídeo vamos a hablar sobre los test estadísticos. Describiremos los principales, daremos ejemplos de cada uno de ellos, te daré los 3 pasos para contestar a las preguntas que te pongan en el examen y los aplicaremos en ejemplos reales de LEIR y las oposiciones. ¡Vamos al lío! El contraste de hipótesis se utiliza en estudios que pretenden determinar si existen diferencias o asociaciones entre diferentes variables. El objetivo del contraste de hipótesis será determinar si estas diferencias o asociaciones se deben al azar o a efectos reales, y para ello utilizaremos los test estadísticos. En los apuntes de las academias a veces vienen los test estadísticos en tablas un poco engorrosas de memorizar, por ello yo te dejo aquí un esquema con los principales test estadísticos que vamos a ver hoy. Comenzamos con la comparación de dos variables cualitativas. Nuestro test de referencia va a ser chi cuadrado. Un ejemplo puede ser la relación entre fumar, sí o no, y el cáncer de vejiga, sí o no. Cuando comparemos dos variables cualitativas, podremos realizar una tabla de contingencia. Chi cuadrado lo usaremos cuando las variables no están relacionadas, es decir, pertenecen a dos grupos diferentes. Si las variables están apareadas, es decir, pertenecen a un mismo grupo pero medido en dos momentos diferentes del tiempo, usaremos magnemar. En el momento en que empezamos a hablar de variables cuantitativas, tenemos que saber si nuestra población se distribuye de manera normal o no. De forma general, en las oposiciones y el examen EIR asumimos que una muestra mayor de 30 se va a comportar de forma normal y una muestra menor de 30 no. Aunque para comprobar la distribución normal o no de una muestra tenemos pruebas estadísticas. En caso de tener un grupo pequeño, menor de 30, usaríamos Shapiro-Wilk y en caso de tener un grupo mayor de 30 usaríamos Kolmogorov-Smirnov. Esto no se suele preguntar de forma directa en los exámenes, pero ¿por qué te lo cuento? Porque el año pasado en el EIR cayó una pregunta, esta nos hacían buscar la opción incorrecta. Si nos fijamos en la opción 3, aunque en el resto de opciones no sepamos nada, vemos que nos hacen referencia que Shapiro-Wilk se utiliza para muestras grandes y Kolmogorov-Smirnov para muestras pequeñas cuando es al revés. Una vez sabemos esto, para una muestra que se distribuye de forma normal utilizaremos test paramétricos y para una muestra que no tiene una distribución normal utilizaremos test no paramétricos. Cuando queremos comparar una variable cuantitativa con una variable cualitativa dicotómica, si nuestra población se distribuye de forma normal utilizaremos t-de-Student. Tenemos dos opciones: que midamos dos grupos diferentes de pacientes o que midamos al mismo grupo en dos momentos del tiempo diferentes, para lo cual utilizaremos t-de-Student para datos apareados. Un ejemplo del uso de t-de-Student cuando tenemos dos grupos de pacientes independientes sería, por ejemplo, si queremos estudiar la media de días de estancia hospitalaria dependiendo de si este grupo de pacientes está o no en seguimiento por paliativos. Seguimiento de paliativos, sí o no, variable cualitativa; media de días de estancia hospitalaria, variable cuantitativa. Y un ejemplo de t-de-Student para muestras apareadas sería, por ejemplo, si queremos hacer una intervención de educación para la salud para reducir el peso y comparamos en el mismo grupo el pre y el post-exposición. Por ejemplo, podemos medir esa reducción del peso mediante el IMC. Entonces, comparamos la media del índice de masa corporal antes de la intervención y después de la intervención. Estamos midiendo la media en el mismo grupo de pacientes en dos momentos diferentes, antes de la intervención y después de la intervención. En el caso de que queramos comparar una variable cuantitativa con una cualitativa dicotómica, pero nuestra muestra no se distribuya de forma normal, utilizaremos Wilcoxon en caso de variables apareadas y U de Mann-Whitney en caso de variables no apareadas. Los ejemplos podrían ser los mismos que para t-de-Student, solo que se diferenciaría en la distribución de la población. Cuando queremos comparar una variable cuantitativa con una variable cualitativa politómica, es decir, más de dos opciones de respuesta, usaremos ANOVA en caso de tener que utilizar una prueba paramétrica y Kruskal-Wallis cuando nuestra población no se distribuye de forma normal. En el ejemplo podéis ver que tenemos 3 intervenciones para mejorar la calidad del sueño y esta calidad del sueño se va a comprobar con un cuestionario de insomnio en el que se va a asignar una puntuación. Aquí tenemos la variable cuantitativa y las 3 opciones de intervención para mejorar el sueño serán las variables cualitativas. Como en el estudio participaron 98 personas, damos por hecho que la muestra se va a distribuir de forma normal, por lo que la respuesta correcta sería ANOVA. La comparación de dos variables cuantitativas no suele ser preguntada en las oposiciones de enfermería ni en el EIR. De hecho, el ejemplo que aparece en la pantalla está sacado del MIR 2015. Cuando queremos comparar dos variables cuantitativas, en caso de que nuestra población se distribuya de forma normal, utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson y en caso de necesitar un test no paramétrico, utilizaríamos el coeficiente de correlación de Spearman. Y ahora vamos con los 3 pasos para responder a las preguntas sobre test paramétricos que nos caigan en el examen. Paso número 1. Localizar ante qué tipos de variables estamos. Paso número 2.
Una vez localizados los tipos de variables ante los que estamos, en caso de haber una variable cuantitativa tenemos que saber si nuestra población se distribuye de forma normal o no. Si vemos en la pregunta que hay una muestra mayor de 30, asumiremos que la muestra se distribuye de forma normal. En caso de que el número de participantes sea inferior a 30, asumiremos que la muestra no se distribuye de forma normal. Por último, y aunque esto no suele ser necesario para resolver las preguntas, tenemos que analizar si los datos vienen de varios grupos diferentes o de un mismo grupo, pero recogiendo los datos en diferentes momentos del tiempo. Esto nos hará saber si estamos ante datos independientes o datos apareados. Vamos con el primer ejemplo. La duración de la lactancia materna sería una variable cuantitativa. Tenemos tres grupos. Normalmente la variable cualitativa va a hacer referencia al número de grupos que tenemos. En este caso tenemos tres grupos, nivel socioeconómico bajo, medio o alto. Entonces estamos ante una variable cuantitativa por una cualitativa politómica. No nos hace falta saber si la muestra se distribuye de forma normal o no, porque en las opciones de respuesta no nos da pie a ello. La respuesta correcta en este caso sería ANOVA. En este ejemplo, el grosor del pliegue cutáneo va a ser una variable cuantitativa, porque lo vamos a recoger seguramente en centímetros. Nos dice que lo vamos a recoger en dos grupos de población con condiciones nutricionales diferentes. Es un poco lío, pero simplemente el que nos digan ya que tenemos dos grupos, más o menos podemos dar por hecho que van a ser dos variables cualitativas, dos categorías. Puede ser en gente desnutrida y gente normonutrida, por ejemplo. Entonces estaríamos ante una variable cuantitativa por una cualitativa dicotómica. Nos dicen además que el test que tenemos que utilizar es no paramétrico, por lo que la respuesta correcta sería Udemann-Whitney. En esta pregunta nos ofrecen directamente los datos, variable cuantitativa por variable cualitativa dicotómica, y nos dicen que la población se distribuye de forma normal. Chi cuadrado no puede ser porque es cualitativa por cualitativa. ANOVA no puede ser porque comparamos una cuantitativa por una cualitativa politómica. Entonces nos queda T de student, variable cuantitativa por cualitativa dicotómica. De nuevo en este ejemplo nos ofrecen los datos directamente, variable cuantitativa por variable cualitativa politómica. Descartamos entonces T de student y Wilcoxon. Nos dice además que necesitamos un test no paramétrico, por lo que la respuesta correcta será Kruskal-Wallis. En este caso tenemos tres grupos de pacientes, cada uno de ellos con un tipo de tratamiento para el acné. Estamos ante una variable cualitativa politómica. Nos dice que la reducción del acné se va a medir en el número de reducción de lesiones, es decir, una variable cuantitativa. Estamos ante una variable cuantitativa por una cualitativa politómica. No nos dice si la población se distribuye de forma normal o no, porque entre las respuestas no nos va a hacer falta. Si leemos las respuestas, buscamos ANOVA, pero no la encontramos. En la respuesta número 1 es análisis de la varianza. Esto es lo mismo que decir ANOVA, es decir, si nos encontramos ANOVA o análisis de la varianza, es lo mismo. En este ejemplo se quiere estudiar la relación entre la rubéola congénita y las cataratas congénitas. Estamos ante dos variables cualitativas, rubéola congénita sí o no, cataratas congénitas sí o no. En este caso nos dan las cifras de pacientes que participan en el estudio un poco para despistarnos, pero sabemos que si estamos ante la comparación de dos variables cualitativas no nos hace falta el dato y la respuesta será chi cuadrado. Paso 1. Localizamos las variables. En este caso nos dice que estamos ante dos grupos, uno tratado con el nuevo fármaco antihipertensivo y otro con placebo, es decir, variable cualitativa dicotómica. El resultado se va a medir a través de la media de la tensión arterial, variable cuantitativa. Estamos ante una variable cuantitativa por una cualitativa dicotómica. Además nos dice que el estudio se realiza sobre 3.000 pacientes, por lo que podemos asumir que la distribución de la muestra va a ser normal. La respuesta será entonces T de student. En este ejemplo tenemos tres grupos de pacientes tratados con tres tratamientos diferentes, es decir, estamos ante una variable cualitativa politómica. El resultado se va a medir a través de una variable cuantitativa continua, nos lo dicen directamente. Nos dicen además que nuestra distribución de la población no va a ser normal, por lo que la respuesta correcta será Kruskal-Wallis. Con todos estos ejemplos has podido ver cómo se preguntan mucho más unos test estadísticos que otros, y que la comparación entre dos variables cuantitativas muchas veces sale como opción, pero ni siquiera se pregunta por ella. Así que espero que el vídeo te haya servido de ayuda y que ahora mismo las preguntas sobre test estadísticos no se te resistan. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo, te leo en comentarios y nos vemos en el próximo.